Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Para que México ingrese a la modernidad, el gobierno federal anunció hace un par de años que las televisiones analógicas van a tener que desaparecer. Esto fue llamado así el apagón analógico, un proceso que debe terminar el día último de diciembre del 2015. Ha tenido bastantes tropiezos y de eso es lo que vamos a hablar hoy aquí en Ruta 44. Con 2 años de retraso va el llamado apagón analógico. Esto como consecuencia de la resistencia que hay al cambio a la televisión digital terrestre, TDT. Los cambios de fecha son constantes e impactan en la tardanza. Primero se dijo que sería el 18 de julio del 2013 y ahora será el 31 de diciembre del 2015. La realidad es que la fecha se ve lejana, más aún cuando ni siquiera se ha comenzado con el calendario que se tenía previsto y que iniciaría por Tijuana, Baja California. Pues es un tema interesante el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44, la televisión analógica que va a ceder su lugar a la televisión digital, los retos, los alcances, por qué este cambio, son los temas que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Sergio Ramírez, buen amigo, director de C7, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Un reto enorme, ¿no, Sergio, este cambio? Enorme, Carlos, enorme, sobre todo. Es un reto no solo para nosotros los que emitimos los contenidos y los construimos, es un reto también para la ciudadanía, claro, porque vamos a ver la televisión de otra manera como se ha visto en los últimos 70 años al menos. Y esto, bueno, pues implica un cambio y sabemos que la sociedad mexicana y en especial la jalisciense, como que los cambios no es algo que, claro, que se les haga cómodos, ¿no? Claro, estamos hablando de tener que dejar el televisor, pero ¿cuáles serían las bondades de este cambio, Sergio? Pues mira, las bondades son cualitativas, mejor sonido, mejor imagen, más canales, esa es lo que le llaman la multiplexión, que bueno, en castellano quiere decir que, por ejemplo, Canal 7, que hoy tiene una señal, migrará hacia el número 25 del canal y a partir del 25 tendrá 25.1, 25.2, 25.3 y 25.4. Puedes generar 4 señales. 4 señales a partir de la original que tienes. Y eso te permite pues jugar con muchos contenidos que hoy tienes apretados, sobre todo para nosotros las televisoras públicas. Claro. Se nos complica mucho no poder ceder espacio a todo aquel que quisiera tener un espacio para expresar sus contenidos, ¿no? Este asunto del apagón ha incluso generado un debate un tanto bizantino en el sentido de que ¿es apagón analógico o es encendido digital? Pues yo creo que es encendido digital. Yo voy del lado de que es encendido digital y voy por el lado de la demanda. El tema es, estamos construyendo, o por ley se está construyendo una oferta. Creo que el Estado mexicano acertó al decidir hacer esto. Pero el tema es que el televidente común se va a ver en 2 problemas. El primero es que cuantitativamente y a lo mejor hasta cualitativa no va a tener percepción de mucho cambio. O sea, prácticamente va a haber lo mismo y va a ser en el paso del tiempo, claro, ¿sí?, que va a empezar a determinar, mira, sí se ven los personajes más reales, a Sergio se ve que no lo maquillaron al 100% hoy, claro, porque no quiso, no porque no me lo hayan ofrecido, pero empiezan a haber detalles de señal, pero también empiezan a haber detalles de audio, ¿no? Si estoy moviendo de más las hojas, sí, etcétera, etcétera. Entonces es como tratar de ir a lo real, pero es complicado dar ese camino. Y yo creo que lo vivieron muchos de los televidentes cuando compraron, los que han tenido la oportunidad, porque ese es el otro tema, de comprar una pantalla digital. Una pantalla digital y ver los contenidos digitales que hoy tienen las televisoras privadas o muchos otros, más de alguno haber dicho, ¿y cuál es la diferencia? Sí, porque incluso la televisión digital te permitía mejorar la calidad aunque fuera una señal análoga. Así es. Sí, la televisión en sí te lo permitía y aún así no era tan palpable. La gente seguía diciendo, bueno, pues es una televisión y mira, sí pues se ve más natural si le dan un foul, si el pasto se levanta en el juego, claro, si es una película se puede escuchar mejor el surround sound, los que tienen, porque ahí es donde me voy al otro punto. Una señal digital como esta, por eso digo que es un encendido digital, tiene que verse en televisores digitales y todavía no está claro en todo este proceso de la reforma de telecomunicaciones si SCT va a apoyar la compra de los aparatos digitales, si lo van a hacer los gobiernos de los estados, si cada quien va a estar a la buena de Dios a ver si puede, sea comprar un convertidor
Sí, claro, que puede ser más barato, 700. En China hay desde 600 pesos, vamos a ver quién los importa, quién los trae, o comprar una televisión digital, ¿no? Claro, que también habrá que decir eso. No significa que la televisión que tiene en su casa con la señal análoga ya no sirva como tal. Así es. Va a requerir un decodificador, ¿no? Así es. Va a requerir un decodificador en el cual la señal que nosotros estamos con tanto trabajo haciendo digital se vuelve a ser análoga. La van a entregar de otra calidad, ¿no? Se convierte otra vez, vamos un paso para atrás. Claro. Entonces otra vez el beneficio es intangible, Claro. es complicado tenerlo. ¿Cómo fue el proceso, por ejemplo, con nuestros vecinos en Estados Unidos? Porque allá el gobierno le invirtió mucho dinero para entregarles el equipo a la gente y hacer este cambio, ¿no? Pues mira, en Estados Unidos todo tiene una lógica económica, ¿no? Cuando tienes un déficit público tan grande, cuando tienes una deuda brutal y cuando lo que necesitan es crecer y crecer y crecer cada año lo más que se pueda, porque no se van a dejar de endeudar, no van a dejar de tener, esa economía se maneja así, pues fue una decisión netamente más que tecnológica, económica. ¿Cómo la hacemos para activar el mercado? Y que este mercado nos lleve a que la gente, sea con dinero propio del gobierno, de los propios impuestos que apoyemos a la gente. O sea, ¿por qué digo esto? Porque en Estados Unidos tuviste oportunidad de agarrar algunos dólares y cambiar por una televisión baratona, o decir, no, bueno, pues yo me compro una pantalla enorme con mi dinero. En cualquiera de los dos escenarios tuviste que invertir. Y eso activa la economía. Claro. Ese tipo de decisiones van a llevar a activar la economía con dinero público, como decía Keynes, o con dinero privado, como decía Smith, ¿no? Muy bien, tengo que hacer una pausa. Después de la misma vamos a conversar con un académico, un investigador, para que nos dé su opinión en torno a este cambio del analógico y digital en México. El programa de cambio de la televisión analógica a digital comenzaba en Tijuana. Se suponía que hace 2 años debió haber terminado este proceso en Tijuana, pero no concluyó. De hecho, van 3 ocasiones que el gobierno tiene que ampliar el plazo, y es que existe una cláusula. Si el 90% de los televisores en la ciudad referida no están listos, no puede aplicarse esta transformación. Por cierto, el gobierno va a invertir en todo este proceso 19,000 millones de pesos. Los retos del apagón analógico en México, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. En la primera fase del apagón analógico en Tijuana, Baja California, el gobierno federal invirtió 237 millones de pesos. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, aseguró que la mayor parte de estos recursos se invirtieron en hogares calificados por el Coneval como de alta marginación. Se ha negado por parte de COFETEL que el apagón haya dejado sin televisión a los más pobres. Bueno, ¿cómo se ve desde la academia, desde la óptica de los investigadores, este proceso de cambio en México? ¿Realmente nos va a permitir entrar a la modernidad y ponernos a la par a otros países más desarrollados? Saludo con mucho gusto al doctor Víctor Manuel Arios Rosillo. Él es del Departamento de Sistemas de Información del CUSEA, el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas. A ver, Víctor, ¿qué significa esta transformación en México? ¿Realmente era importante hacer este cambio de la televisión análoga a digital? Definitivamente, porque si no, México se quedaría desfasado con relación al mundo. Hoy el mundo está en esa transformación digital y algo que es muy importante es el valor que le agrega a México de liberar espacio en el área de los canales de comunicación, las frecuencias que tenemos hoy disponibles, para que puedan ser empleadas en los sectores que sean más productivos del país, y que hoy la señal analógica consume demasiado ancho de banda, le llamamos, y frecuencias. Claro. Y entonces, al pasar a este esquema digital, la banda que consume es mucho menor, y entonces esto permite que se pueda aprovechar todo ese espacio de comunicación para otras aplicaciones de mucho impacto para el país. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Víctor? Bueno, puede ser, por ejemplo, para cuestiones en el gobierno, de sistemas preventivos para desastres, comunicaciones para todos los sistemas que tenemos de educación, o para la parte que está relacionada pues con operaciones específicas de gobierno, pero también puede ser muy útil para todo lo que tenemos en el sector de telecomunicaciones y la industria, ahora con esta nueva reforma que se habla mucho de telecomunicaciones, para poder abrir más el mercado
y entonces tener mejores servicios que estén disponibles a través de estas frecuencias que se están liberando. El televidente como tal, esta modificación representa para ellos la posibilidad de tener más y mejor alternativa de televisión o no necesariamente. Bueno, esto le abre una posibilidad, sí, de tener un mayor acceso y de que la televisión hoy se está transformando, porque hoy el Internet también está penetrando poco a poco. Claro. Y entonces puede llegar un momento en que también pueda tener acceso por esta televisión digital a una conectividad o una mayor interactividad como lo que se está viendo con Internet. Claro. Entonces sí le abre una posibilidad. Los canales son los mismos. En realidad las compañías que están transmitiendo o las instituciones que tienen esa misión de comunicar a través de la televisión, pues están convirtiendo toda esa infraestructura para que sea completamente digital. Están transmitiendo y entonces el apagón quiere decir que ya no van a transmitir señales analógicas y eso implica pues para las personas, para la sociedad en sí y para los mexicanos, pues que si su aparato no tiene ese receptor específico, ese decodificador que va a estar ahí, entonces pues se va a quedar sin señal. Y bueno, el impacto que trae esto es que en la población, pues la televisión hoy penetró bastante. Yo creo que hay un 80%, 90% de la población que tiene un televisor y generalmente es un televisor analógico. Y entonces, pues la transición es el reto que tenemos y es lo que el gobierno ha estado muy preocupado en cómo alcanzar. A mí me ha llamado la atención que el gobierno haya escogido Tijuana para poner en marcha este programa, que es el inicio, como dicen ellos allá, la puerta de ingreso a México, no el final de México, pero que lo haya hecho allá y no lo haya hecho, por ejemplo, en Mérida, que es la punta de México al mismo tiempo. ¿Es un mensaje hacia los vecinos o cómo lo entenderíamos nosotros? Porque en sí el apagón analógico ya ocurrió en Estados Unidos, entonces toda la señal que se transmite en Estados Unidos pues es digital y eso quiere decir que los que están en la franja fronteriza con nuestro vecino tienen ya más preparación para recibir las señales y muchas veces las señales traspasan las fronteras entre los países. Entonces, una televisión en Tijuana recibe canales americanos como también los canales nacionales. Claro. Y esto pues le da una mayor posibilidad. En teoría debería haber facilitado el proceso y sin embargo hemos visto que tuvo que retrasarse. Sí, puede ser por las condiciones también de la población económicas, ¿no? Que eso, una televisión digital, como todo dispositivo nuevo y aparato de consumo, pues lleva un costo mayor y por otro lado, pues también que la gente, tal vez en las fronteras, pues hay un volumen muy grande que está en un periodo migratorio, ¿no? Hace un momento yo le preguntaba a Sergio Ramírez si conocía datos, porque en Estados Unidos el gobierno le invirtió bastante dinero para hacer esa transformación en su momento, ¿no? Sí, es un tema pues importante. Hoy se están como una estrategia ya muy apresurada. Al principio era vender los decodificadores o dar los decodificadores a las personas. Hoy se está viendo ya... Pensando en la televisión. Pensando en dar a la televisión y hay volúmenes muy grandes de televisiones que están haciendo llegar a las personas. Hay una razón también en esto y es la vigencia de los aparatos. Una televisión analógica consume mucho más energía que una televisión digital, que es otra tecnología diferente como está construida. Entonces, el cambio también implica en una cantidad que ya sumándola puede ser representativa de un ahorro energético para toda una región. A lo mejor por ahí debió haber sido una de las estrategias de convencimiento para que la gente no supusiera este cambio, digamos, tecnológico. Tengo que hacer una pausa, Víctor. Regresamos. Hemos escuchado la opinión de dos conocedores de este campo después de nuestra pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. La transición de la televisión analógica a la digital implica más que adquirir una pantalla plana, y la Procuraduría Federal del Consumidor ha emprendido una campaña para difundir las características del televisor. Recomienda, por principio, que los televisores deben contar con la capacidad de reproducir señales que se transmitan con el estándar A53 del ATSC. Estos televisores deben ser capaces de reproducir señales de televisión digital terrestre y tener la capacidad de reproducir señales HDTV y SDTV. Los no aptos deberán de contener la leyenda "No recibe señales de televisión digital".
Los retos del apagón analógico en México, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44, y vaya que es un reto este cambio de apagar la televisión convencional e irnos a la televisión digital. Por ejemplo, Sergio Ramírez, director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, ¿a ustedes cómo le va en este proceso? ¿Cómo les va en este proceso? Ha sido un proceso muy complicado para nosotros por varias razones. La primera es que la anterior administración no le dio la seriedad que necesitaba el proceso. Es la primera vez que toco este tema. Porque era muy delicado tocarlo en su momento. Yo entro el 6 de marzo, tomo posesión, y el 10 de marzo me notifican que pues prácticamente se había perdido la señal que se había, o el permiso o la licencia que se había dado para ejercer el canal digital. Porque se habían puesto plazos para hacerlo y no se habían cumplido con ninguno de ellos. De la noche a la mañana nos vemos pues sin una señal. Entonces, todo el calendario de todo esto que ustedes llevaron, de repente nos vimos un año retrasados, año y medio retrasados. Tuvimos que volver a hacer... Prácticamente otra señal, pedir otra señal. Pedimos otro, o sea, fue más fácil conseguir otro canal, ¿sí? Otro permiso, que recuperar el que se había perdido. ¿Cuál era el que se había perdido? ¿Cuál el canal 40. Teníamos el canal 40, es el que se nos había asignado. Y ahora se nos asignó el canal 25, Entonces la señal de C7 Jalisco, a más tardar el último de noviembre de este año, tiene por ley que estarse transmitiendo de manera digital a través del canal 25 y luego la multiplexación que vamos a hacer ya con los diferentes canales. Nosotros, y lo comentaba muy bien Luis ahorita, la gran posibilidad que tenemos es darle una mejor oferta. Construir una mejor oferta. Hoy tengo 12 horas de programación, transmito 24 horas, pero tengo 14 horas de programación en vivo y la verdad es que ya no me alcanza para los temas de servicios, para los temas. Entonces, pues la propuesta que hasta hoy tenemos avanzada y aprobada es que el canal 25 se queda como el canal, digamos, noticioso, una agencia de noticias, 24 horas. El canal 25 se queda como exclusivo para televisión cultural, que ese es el objetivo principal. El 25.1 es el noticioso. Noticias, sí. El 25.2 se lo vamos a ofrecer al Poder Legislativo para que Jalisco tenga un canal del Congreso. Sí. Y el 25.3 al Poder Judicial, para que el Poder Judicial tenga también su canal y se puedan transmitir. Obviamente, pues hay que acompañarlos en lo técnico, en la construcción pero bueno, el reto que tenemos es entregar después de 6 años un sistema de medios televisivos digitales donde el Estado, no solo el Poder Ejecutivo, tenga canales de comunicación en beneficio de la ciudadanía. Déjame regresarme a lo que planteas ahorita porque me parece preocupante y delicado. ¿Qué no se hizo? ¿Qué omisiones se cometieron para haber dejado perder una señal? Y te pregunto también, ¿esto no significó gasto, un daño al patrimonio, al erario? Mira, son dos partes. ¿Qué no se hizo? Lo que no se hizo fue cumplir con plazos a los que se comprometieron. Sí. O sea, se decía, tenía que haber comprado tal equipo en tal fecha, no se compraba, se pedía una prórroga, esa prórroga se daba y tampoco se cumplía. Tampoco se cumplía. Esto sucedió en 2 compromisos. Hay un compromiso firmado de la anterior administración donde no se cumplió. Y bueno, pues en su momento Cofetel decidió tomar esta acción, que no somos los únicos, ha pasado con otras señales en el país, pero bueno, yo creo que ahorita lo importante para los jaliscienses es que se recuperó, hay una autorización, vamos a cumplir, los tiempos sí están siendo muy apresurados, sería complicado determinar si hubo daño patrimonial, porque no se hizo inversión. Claro. No se hizo inversión. Ahora, el tiempo también es un daño patrimonial, ¿no? Bueno, pues sí, sí es cierto. Doctor Víctor Manuel Arias, el calendario que ha hecho el gobierno, lo ha hecho, empezamos diciendo de Tijuana y luego Guadalajara le toca en noviembre, etcétera. ¿Has revisado esto del calendario por regiones? ¿Por qué así? ¿Con qué lógica lo ves tú? Yo creo que va mucho por la densidad poblacional y también por la capacidad económica que tiene esa población. De acuerdo. Y cuánta población hay vulnerable que también tiene televisión. Hoy la televisión es el medio de información con mayor cobertura en todo el país, aparte del radio también, que es de suma importancia. Y entonces, pues, un apagón que fuera general,
pues dejaría desconectadas Hubiera a muchas sido personas. eso, un Sí, hubiera apagón, sido, ¿no? Sí, completamente, ¿no? A ver, Víctor, pero por ejemplo, para que la gente que nos está viendo le entienda, porque va a escuchar mucho este término de TDT. ¿Qué es la TDT? Televisión digital Terrestre. Y pues es mucho esas antenas que dejan esa señal analógica, que además es el pasar a lo digital nos permite tener un mayor dominio de la información, poder almacenarla, poder transmitirla, poder tratarla, nos da otras posibilidades en esta era que estamos ahora muy cercana en esas tecnologías de información. Y en esa base lo que nos ofrece pues es hacer todo con menos energía, más óptimo, en sus procesos la señal más pura, sin que se le metan interferencias, porque también la televisión analógica antes pues era susceptible a que si había algún aparato cercano podía estar por medio de ondas electromagnéticas, interferir la señal y degradarla en su calidad de la imagen. Y en principio, pues ahora siendo digital es menos vulnerable a este tipo de interferencias. Sí puede tener interferencias, pero ya es una cuestión de retransmisión. ¿Dirías que la TDT, digamos, está menos propensa a sufrir este tipo de interferencias? Menos propensa y abre otras posibilidades. También los formatos en los que se está enviando la imagen, pues ya son de alta definición. Se habla todavía algo más que la alta definición. Y esto permite, pues entonces, tener una evolución en todos estos dispositivos con la tecnología, la par de la tecnología que va evolucionando, y que las personas tengan otra calidad también de los programas. Y esto, pues, siendo la televisión parte de las industrias creativas también, pues abre otro universo de posibilidades con muchos usos muy positivos cuando están bien canalizados para la población. Ese fue un gol, industria creativa, Sí, te digo. Ese fue un gol de estamos Víctor. pensándolo en esa línea. Bueno, de hecho, muy ese fue un poco la discusión. Nosotros teníamos que ir dando pasos también en la construcción de contenidos. Cuando pensamos en la multiplataforma, o sea, hoy está ya probado que 30% de quien se informa o se divierte o se entretiene, lo hace a través de otras plataformas que no son la televisión tradicional ni es el radio. Al construir la multiplataforma nos vimos con uno de los principales problemas era que la televisión analógica y sus diferentes formatos no están hechos para construir un mundo de dispositivos móviles, de radio móvil, de radio digital. Son diferentes. Las audiencias que los escuchan lo escuchan y lo ven de diferente manera. Nosotros apostamos a irla construyendo para tener este año o este año y medio de ir midiendo cómo construirlo de manera que cuando tengamos los 4 canales, la multiplataforma me permita conectar, llegado el momento, al canal al 25.2, estar en el 25.1 ciertos programas, pero entonces tengo 4 oportunidades, que va a haber en el Congreso una votación importante, me conecto al canal del Congreso, que el Poder Judicial va a tomar una determinación sobre una sentencia aplicativa, me conecto a esta otra. Entonces, esas son las ventajas que a final de cuentas el ciudadano puede decir, o veo en mi dispositivo móvil estos 4 canales más lo otro, o espero que hagan el switch desde el máster. A ver, Sergio, una cosa que no ha cambiado, sea analógico o digital, son las pausas. Así que tengo que hacer un corte y regresamos para platicar de este importante tema. Los retos del apagón analógico en México es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Doctor Víctor Manuel Larios, no sé si usted tenga el dato, pero ¿cuántos televisores habrá en México? Digo, para saber el tamaño del movimiento que va a hacer. Estamos hablando de millones de aparatos que hay que hacer. Estamos hablando de una población de 120 millones de personas, pues debemos de andar sobre yo creo que el 90% ya de la población que tiene un aparato que en el tiempo adquirió. Probablemente de ese porcentaje, entonces hablamos de unos 100 millones de personas que están involucradas y que probablemente hay un porcentaje muy pequeño, que es el que está en las ciudades y que tiene el poder adquisitivo, que tiene televisores digitales ya, con sus receptores, y que tal vez no esté más arriba del 10%. Sí, porque hablamos de un televisor promedio, pero hay quienes tienen hasta 2, 3 televisiones. Sí. Así es, estamos hablando de un mundo, ¿no? Sí, es un volumen muy, muy importante. ¿Tú tienes algún dato de eso? Tengo el dato de Jalisco. A ver. Y aquí el concepto, más que televisores, solo son telehogares. Muy bien. Porque, o sea, ¿cuántas televisores? Y lo dividimos muchas veces en hogares que están in o están out. Entonces, todos los que tienen desde una computadora, un dispositivo móvil, hasta 5 televisiones están conectados. Y hablamos de 1 millón.
Jalisco tiene 1 millón de telehogares. Ese es universo. la masa crítica a la que hay que construir. 1 millón de telehogares te puede llevar, pues en el menor de los casos, a 1 millón de televisiones. Claro. Pero el cálculo es que se necesiten cerca de 2,5 millones de aparatos, sea decodificadores o televisiones, cualquiera de los dos, para Jalisco. El gobierno federal, y hace un momento lo comentábamos, ha aplazado en 3 ocasiones esto del apagón analógico. Algunas son situaciones de que la gente es renuente a hacer modificaciones, otras son técnicas, pero hay una muy importante que dice que el 90% en la ciudad que esté, digamos, aplicándose el programa, tiene que estar lista ya, y de lo contrario se aplaza automáticamente la introducción de este cambio, ¿no? Y que mucho también el tema es a veces la información que tiene la gente sobre el proyecto. En sí hay una página que tiene el gobierno federal sobre la información de qué es el apagón analógico. Ha habido un esfuerzo, pero probablemente esa página de internet no todos tienen acceso a estos espacios como para ver el detalle, o técnicamente no están preparados. Y también se puede prestar mucho a que algunas personas aprovechen y empiecen a vender el aparato que sea el decodificador a un costo mucho más alto de lo que realmente es. ¿Y no tendría que el gobierno hacer una información más dirigida a ese segmento que no tiene acceso a internet? Porque yo quiero suponer que aquellas personas que tienen computadora en casa o tienen dispositivos móviles también ya tienen televisión digital. Sí. Y habría que pensar en aquellos que tienen la televisión todavía análoga, que probablemente no tengan computadora, ¿no? Y que probablemente esa es una campaña que sí los medios de información han estado notificando a través de la prensa, la televisión, la radio, en diferentes programas y foros, pero tal vez no ha habido una campaña específica bien orientada hacia esos sectores de la población que sí necesitan ese Sí, cambio. hace 15 días nos mandaron a todas las televisoras públicas del país, y tengo entendido que van a contratar pauta. Ya hay una campaña sobre televisión digital terrestre. Nosotros la tenemos pautada desde hace 15 días, tengo entendido que 44 también. Y es una campaña del gobierno federal. A mí lo que me llama la atención es que por la audiencia a la que van dirigidos, debería de hacerse el gobierno federal una inversión importante en publicidad o utilizar tiempos oficiales, Claro. cualquiera de las dos opciones, para que las televisoras privadas también tuvieran pautado. Y hasta hoy yo no he visto nada de pauta en las televisoras privadas. Claro. Todo está haciendo en las televisoras públicas, en los miembros de la red de televisores y radiodifusores culturales. Definitivamente tiene que haber una campaña grande. Yo siento que el gobierno federal ha dejado esto un poco al libre mercado, a que la gente se informe sola, y eso no va a pasar. Claro. Eso no va a pasar. Pero además porque este país es desigual. Así es. Estamos pensando en regiones del sureste de México, Chiapas en particular, que genera algo así como el 40% de la electricidad del país, y cuya población, el 30%, no tiene electricidad. Así es. Entonces, en ese tipo de desigualdades, ¿cómo vamos a hacer una campaña efectiva, ¿no? Exacto. Sí, en este caso el IFETEL, o IFT, como queramos ver, debería de estar invirtiendo, pero en panfletos, en altavoces, en mecanismos que verdaderamente a la gente le hagan llegar, porque va a llegar el momento en que la gente prende su televisión y no va a haber nada. Va a haber estática, o sea, ni siquiera barras cromáticas. Y puede ser un problema verdaderamente para muchas casas y muchas familias, que es el único espacio de entretenimiento, de distracción y de diversión que tienen. Claro. Entonces, también pensar, me ha tocado escuchar, bueno, no está tan mal que tanta gente deje de ver televisión. El problema es que cuando vives en un país que 8 meses del año está en peligro de inundaciones, ciclones, permanentemente en terremotos, los 365 días del año, no te puedes dar el lujo de que alguien que está informado se deje de informar. Claro. Ese es el peligro, y yo no estoy viendo al gobierno federal apostándole de manera tan decidida, por lo menos a este segundo bloque. Lo que pasó en la frontera, pues ya pasó, ya Claro. están por acabarlo. Pero este segundo bloque, que somos Monterrey, nosotros, sí, yo no le veo que haya la apuesta necesaria, o están esperando que nosotros mismos lo hagamos, cuando nosotros estamos pues bastante preocupados por primero dar el paso, Claro. poder emitir la señal y ajustar nuestros Sí, porque contenidos. las televisoras públicas están batallando internamente para ajustarse a las cuestiones técnicas. Así es. Para estar preocupados todavía en difundir todo lo... Y las privadas ya están, las privadas son las que más les debería de... Ellos sí ganan por publicidad, ellos sí ganan por pauta, ellos deberían ser los más interesados en que la gente tuviera... Vamos, yo esperaría que Electra estuviera vendiendo ya las televisiones a precios especiales y no lo veo.
No veo a los esfuerzos de los conglomerados de televisión nacionales apostándole a que la demanda se le siga manteniendo. A ver, ¿tú te imaginas este panorama, Sergio, de compras de pánico antes de que llegue noviembre? Por de supuesto. televisiones Pasó en digitales. Pasó en Tijuana. Bueno, en Tijuana lo que pasó no era aquí, sino iban a Estados Unidos a comprarlas, tienen esa ventaja. Claro. Pero aquí, ¿dónde vamos a ir? ¿San Juan de Dios? A ver, este aparatito, el decodificador, Víctor Manuel Larios, ¿nos puedes explicar cómo funciona? ¿Llega la señal digital? En realidad lo que necesita es una antena y ese aparatito trae la electrónica para traducir la señal digital a una salida que tiene un televisor de los convencionales analógicos. Entonces, lo único que hace es convertir esa señal digital a analógica. Es como comprimirla. ¿No? O sea, tiene una señal amplia y el cable la comprime. O sea, si lo dibujáramos sería la mejor o la un embudo. Es un embudo. Y la vuelve a hacer. Entonces salimos de una señal que era lineal, que salía por un tubito, por llamar, se abre de repente y ahora este dispositivo nos hace volverla a cerrar. O sea, es dar un paso hacia atrás. En reversa. Un paso hacia atrás. Sí. Ahora, esto podría provocar también, tú hace un momento lo mencionabas, de que hubiera alguien que se aprovechara de esto y empezar a ofertar eso. Sí, puede haber especulación en ese sentido, si también la gente no está bien informada sobre los costos de estos dispositivos, sobre si están certificados o no. De alguna manera deberían de tener una certificación del gobierno para poder estarse vendiendo, y que a lo mejor algunos podrían ser hasta de implementación casera, y eso podría llevar a que pues, puedan provocar un incendio porque la electrónica no esté bien protegida o asegurada. Y sí puede ser algo que a lo mejor es competitivo económicamente contra lo que esté poniéndose, pero que no tengan las medidas de seguridad para las personas. En este momento, ¿cuánto costaría un decodificador? Más o menos, una estimación. Pues deben andar siendo masivo ya el cambio, pues en No, pero oferta y demanda debe ahorita, bajar. por ejemplo, 700 pesos. 700 Sí. pesos. 700, 800 pesos yéndonos así. Pues, vamos, hay decodificadores chinos de 800 pesos que ya se pueden vender en México, que se vendieron en Tijuana. ¿No? Me imagino para no tirar las televisiones esas, porque hay algunas Ese es el otro tema, la contaminación que se va a generar cuando se tiren ese ¿Dónde mundo van a de ir? televisores. ¿A dónde ¿Y van a dónde ir? se está orientando? ¿A dónde van a ir? Exactamente. Debería haber ya ahorita planes para un cementerio de Un televisión. cementerio de televisión. Vamos a una pausa Utilización. y regresamos con este tema sobre el apagón analógico en México. Los retos del apagón analógico en México, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Mire, si usted hubiera seguido escuchando lo que continuamos aquí hablando, le hubiera gustado, porque nos quedó ahí el gusanito de este cementerio de televisiones. ¿A dónde van a pasar? ¿A dónde vamos a enviar todas estas televisiones que ya no van a servir, Víctor? Esa es una muy buena pregunta, porque como estábamos comentando, pues los cinescopios de las televisiones son bulbos grandototes y traen materiales tóxicos como el mercurio, y este es altamente contaminante. Si este cae en la tierra, pues la tierra lo absorbe, luego lo bebemos en el agua y pues es un detrimento para la población. Entonces, una iniciativa que busca liberar frecuencias para que haya más productividad, para que se puedan utilizar en otros sectores que tienen una cierta prioridad, y es un patrimonio de todos los mexicanos. Bueno, trae una cara en reversa por una implementación que no se ve muy clara, que se vuelve importante, por ejemplo, en el tema de la recolección de todo esto, ¿no? Si para Jalisco es 1 millón de televisores, telehogares que hay que renovar, entonces ya queremos ver un depósito de 1 millón de aparatos, y que además hay que hacerle un retrabajo de manufactura. Sí, de ahí pues las críticas que se le ha hecho al gobierno federal, no solamente en una falta de una campaña intensiva pues, y amplia para difundir las bondades del apagón analógico, sino también un programa integral que sepa a dónde va a llegar este tipo de equipos, ¿no? Sí, la lógica de la sustentabilidad se ha dejado a un lado del proceso, y eso tarde o temprano va a ser un tema bastante grave, no solo por dónde va a ir el uranio de las televisoras viejas, sino en general es plástico, son bulbos, hay mucho material que pudiera ser, pues no sé si propiamente tóxico como precisamente el mercurio, sino en general de mucho tiempo, que tarde mucho tiempo en descomponerse. Sí, claro. ¿No? Ni hay los espacios para poder tener
estas televisiones, ¿a dónde van a terminar yendo? Pues van a terminar yendo a los países donde no hay apagones o analógicos ahorita, que ¿dónde es? Centroamérica. Centroamérica todavía. Pero Centroamérica llegará el momento en que esto pase. Entonces, no va a faltar quien vea en estos negocios, los recupere, los venda en contenedores, allá se vendan en 3 pesos, como pasaba con los autos chocolate en Estados Unidos, cuando se abrió a los autos de 15 años, ¿no? Que veíamos lleno de coches viejos contaminando aquí. Igual va a pasar. El problema es que la lógica del calentamiento global es una lógica mundial, no es una lógica... O sea, si allá siguen contaminando y si allá siguen consumiendo energía, nos pega a todo el planeta, no les pega solo a El Salvador, no le pega solo a Guatemala, ¿no? Ahora, ese es otro aspecto. ¿Realmente se está tomando esta decisión también por factores ambientales o no? Yo creo que los factores ambientales, si acaso el consumo de energía, que la tecnología que hay en las televisiones modernas, digitales, son mucho más eficientes. Podemos hablar de un factor de 10 veces menos, porque también estamos creciendo el tamaño de las pantallas y pues consumen un poco más. Pero el tema es, puede ser un área de oportunidad también. Puede ser un área de oportunidad para una industria que podría ofrecer trabajos para reciclar todo esto y ver una manera pues más inteligente de reaprovecharlo, ¿no? Pero el tema de sustentabilidad es bien importante porque es nuestro patrimonio y el futuro y el legado que le estamos dejando a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces, es un buen punto de Por debate. lo menos, evidentemente, no está claro. No se dejó documentado en los decretos donde no dice tendrá que tener una lógica de sustentabilidad, se va a hacer esto con esto, no hay una ley secundaria que lo regule, no hay un reglamento. Todo esta parte se ha dejado de lado y bueno, el problema en el que mete a toda la ciudadanía este asunto es que, y me voy a la campaña que nos mandaron, no habla de la eficiencia energética. A mí me hubiera encantado que dijera, y tu recibo va a bajar porque vas a consumir. No lo dice. No dice qué vas a hacer, nada más dice televisión digital terrestre es lo máximo. Y de ahí vas a ver mejor televisión, como si los contenidos fueran a mejorar. Claro. O sea, podemos seguir teniendo programas de banda y de cómicos todo el santo día, como hay en los canales de cable. No es que los critiquen, nomás se van a ver más bonitos. El contenido no cambia. El contenido no cambia. Me llama la atención lo que decías hace un momento. Me quiero, perdón ser tan gráfico, pero me imagino que como existieron en algún tiempo los ropavejeros, va a existir alguien que venda televisiones viejas, ¿no? Sí. En Centroamérica, como tú dices. O almacenes. Almacenes, más que, o sea, yo sí lo veo en una, y ya ha pasado cuando Europa migró, las televisiones europeas se fueron a Bielorrusia, a la ex Unión Soviética, y entonces tenía esas... ¿chatarra ya? Pues televisores que ya no son vigentes. Es que es un cambio tecnológico, no es que sea mejor o... No es que sea tan mala la anterior, si la ves de alguna forma, nada más no te sirve ahora en esta lógica. Entonces todos los países vas a ver quiénes son los más afectados, siempre los más pobres. Va a haber países, Asia no lo veo en eso, pero sí veo África, sí veo a miembros de la ex Unión Soviética, de la ex Yugoslavia, donde sí se les complica y donde perfectamente puedan recibir un televisor sonda de 30 años. Ahorita lo decíamos en el corte. A lo mejor como fue el programa el sexenio pasado de cambia tu viejo por uno nuevo con los refrigeradores, ahora podría ser, y sin que suene a misoginia, es cambia tu vieja por una nueva. Y no lo están haciendo, no lo está haciendo el gobierno federal, no está diciéndote, tráemela y yo te pago para que tengas una nueva. Yo puedo entender que en el caso de la Comisión Federal de Electricidad alguien te pueda cambiar un refrigerador porque tienes un usuario cautivo, pero ¿cómo podría ser el descuento en el gobierno federal? Para la televisión, por ejemplo. Bueno, es que también tienes un usuario cautivo. O sea, las televisoras a las cuales les diste, las privadas y las públicas, no tienen otras opciones aire. Ese es el tema. A final de cuentas, consumen los contenidos que tú les das. Claro. Y la televisión es un asunto también de gobernabilidad, también de democracia, también de pluralidad. No se puede pensar en una televisión que aislada hoy por hoy, o una comunicación, en un gobierno que no tenga elementos de comunicación que le permita decirle a sus gobernados qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y tener retroalimentación. Creo que este es un asunto donde el gobierno, en estos 19,000 y tantos millones, no lo he visto, pero asumo que va a tener que gastar una parte importante, sean los decodificadores o en financiar la compra de nuevas televisiones o en hacer el cambio a tu vieja por una nueva, porque hay un asunto de gobernabilidad detrás de esto. El país, como con todos los
sube y bajas que hemos tenido y con sobre todo con una sociedad cada vez más activa, cuando vemos movimientos como el Yo Soy 132, como si llegáramos a tener un semiapagón por falta de televisiones, podríamos llegar a tener un problema real de gobernabilidad. Víctor Manuel Larios, ¿qué tanto puede contribuir a aminorar un poco esta resistencia a cambiar el hecho de que las televisiones digitales han bajado de precio? Antes tener una televisión de plasma era carísima, pero luego resulta que ya no es de plasma, ahora luego pasó a LCD y luego LED y ahí van siguiéndole, ¿no? ¿Cómo se llama? En tres dimensiones, etcétera. Sí. Entonces, ya no es tan costoso una televisión digital como tal. No, como decíamos, prácticamente de lo que es un decodificador que anda sobre los 700, el más económico, hasta otros más costosos, pues una televisión anda sobre los 1,500 pesos. Entonces, por una diferencia ya de 700 pesos, que podría ser, como se platicaba, a plazos, pues alguien puede tener ya un televisor más eficiente que ya puede recibir la señal en alta definición y que bueno, pues ya está con una vigencia también en su tecnología para durar otros 10 años más con un aparato. Entonces, tal vez el tema de decodificadores contra adquirir una televisión nueva pues se vuelve algo importante que podría tener diferentes esquemas de financiamiento. Sí, sería complicado que alguien compre un decodificador si no se lo regala. De acuerdo. O sea, los decodificadores van a tener, porque por 800 pesos que te cueste contra 1,300 y a plazos que cuesta, o 1,100 que cuesta, compras una televisioncita. Sí. Pero si te lo regalan, lo vas a aceptar. Sí, muchísima gente. Bueno, tenemos que hacer una última pausa y regresamos a las conclusiones de este tema. Los retos del apagón analógico en México, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44, el tiempo se va volando, la televisión así es. Sí. Y entonces vamos a la parte de las conclusiones. ¿Qué podríamos concluir? Hace un momento, Víctor Manuel Larios, nos hablabas de que habría que poner énfasis en las bondades de este apagón. Sí, las bondades son, pues, es parte del progreso, es el abrir la puerta a mayor interactividad, otra gama de servicios que llegan de otra calidad mayor, pero también más sustentabilidad si lo vemos, que son dispositivos que consumen menos energía. Y por otro lado, pues se van a liberar muchas frecuencias en lo que maneja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esas frecuencias, algunas se venderán, serán para objeto privado, por lo tanto, serán ingresos que tendrá el gobierno, en principio, para mejores servicios públicos, pueden ser para educación, para salud, para muchos otros temas que se requieren en el país. Entonces, hay un beneficio importante y debe haber una campaña que esté centrada en estos beneficios para que la gente compre la idea de por qué se está haciendo todo este esfuerzo de transición. De acuerdo. Yo me iría a un beneficio más, contenidos. O sea, el tener más posibilidades de canales te da la oportunidad de generar una oferta mucho más amplia. Hoy yo creo que no hubiéramos pensado ni 44 ni C7 Jalisco poder tener un canal 100% deportivo. Claro. Y yo tengo deporte amateur con el CODE, la universidad tiene sus propios, empezaron por el equipo de fútbol. Claro. O sea, hay posibilidades de tener un canal 100% deportivo y sería competitivo. De otra forma no podríamos. Porque el mercado de Guadalajara lo permite. El mercado de Guadalajara es altamente deportivo. Claro. Podríamos tener un canal 100% cultural, donde toda la oferta de la Universidad de Guadalajara, en materia cultural y toda la que hace el gobierno del Estado, y los jaliscienses tendrían 2 canales 100% culturales. O sea, si vemos el deporte, si vemos la cultura, a final de cuentas hay mucha posibilidad de generar contenidos, y mientras más contenidos generas y le llegas a la gente, sobre todo aquella que no tiene posibilidad de pagar un canal de cable, que pareciera que es poca, pero realmente estamos hablando del o sea, el cable llega al 35-37% en el país. Hay 70 y tantos % del país que no tiene acceso más que a la televisión abierta. A ver, Sergio, si yo estoy equivocado, ¿crees tú que existen más posibilidades de crecimiento en oferta de contenidos en la televisión pública más que en la privada? Y me refiero por el mercado, porque la privada sigue siendo el mismo mercado y le tienes que vender 3 señales, es más difícil. No, definitivamente la gran oportunidad es para las televisiones públicas de entrada, porque la televisión privada tiene la lógica de no hago nada si no lo tengo vendido previamente. Y el pastel es el mismo. El pastel es el mismo. Si nosotros podemos apostar, es más, tenemos la obligación de apostarle una serie de contenidos que nadie más difunde porque no son rentables, ¿sí? De manera natural.
Entonces yo veo, por ejemplo, hicimos el experimento de transmitir los juegos de fútbol americano infantil el año pasado. La verdad es que fueron un éxito. Nunca nadie iba a transmitir un partido. Es más, en Estados Unidos decían cómo que la Pop Warner, la liga infantil de fútbol americano, está siendo transmitida en vivo, etcétera. Bueno, pues hoy tenemos 4 equipos de fútbol americano en Jalisco que dijeron, oye, queremos que nos transmitan en vivo porque y lo vamos a empezar a hacer ahora con la temporada que empieza en 2 semanas, 3. Hay muchas oportunidades de dar servicios. Creo que podemos migrar hacia una televisión de servicio, sin dejar nuestra parte cultural, nuestra parte de entretenimiento, pero ayudándole a que la ciudadanía se vea reflejada ahí. Hay una gran oportunidad para las televisoras públicas y creo que por lo menos en Jalisco 44 y C7 Jalisco están en toda la disponibilidad de aprovechar. A ver, no tenemos una bola de cristal aquí, Víctor, Sergio, pero ¿qué pronostican ustedes para este apagón analógico, particularmente aquí en Jalisco, Víctor? ¿Cómo percibes tú las cosas? Bueno, al final, ya cuando nos acerquemos a las fechas va a haber mucho estrés, podríamos decir, en la población, porque estamos a unos cuantos meses ya, es un semestre de distancia, y no todos tienen las condiciones para hacer ese cambio de televisores. Entonces, probablemente van a salir muchos programas, como se estaba platicando, de financiamiento, de créditos fáciles, pero hay que tener cuidado porque probablemente van a tener un momento de aprovechar la situación y la gente en el descontrol va a pagar más de lo que debería tener que pagar en esos créditos o programas. ¿Y tú qué esperas, Sergio? ¿Tú qué vislumbras? Yo creo... Todas las televisoras privadas están listas, ustedes están listos, nosotros estamos a punto de empezar a emitir pruebas. Creo que yo sí siento que existe la posibilidad, y sería de elemental justicia, de que si no se llega a ese 90% de cobertura, como se les dio la oportunidad a los primeros, se nos dé la oportunidad a nosotros. Creo que hay esa ventana de oportunidad, aunque no estoy seguro de que, por lo menos la información que tengo me dice que el gobierno federal no está en la voluntad de quererlo hacer. Es decir, se apaga y nos vamos. Lo que pasó en Tijuana era para que ustedes lo aprovecharan y no vuelve a pasar. Creo que puede haber un movimiento de radioescuchas importante, de televidentes importante, que haga que esto pueda darnos algunos meses más para trabajar. Muy bien. Bueno, pues hemos escuchado la opinión de 2 conocedores de este campo a propósito del apagón analógico en México. Podemos concluir entonces que estamos ante una oportunidad muy importante de México para que dé este paso hacia la modernidad, que hay, como aquí dijeron, bondades de este encendido digital, para llamarlo en términos mejores. Sin embargo, existen por ahí algunas dudas y lagunas todavía por resolver. Una de ellas tiene que ver con una verdadera campaña de parte del gobierno federal para hablar precisamente de estas bondades. Otra más que tiene que ver con las autoridades estatales, porque el problema se va a generar aquí, si no reclaman desde ahorita precisamente este tipo de difusión. Otro asunto más es, no necesariamente el apagón analógico va a implicar un compromiso de mejores contenidos. La televisión pública, por supuesto, que tiene que hacerlo. No necesariamente la televisión privada lo hará. Sin embargo, de todas maneras, el riesgo es importante y vale la pena correrlo. Así que estaremos atentos. Volveremos a tocar el tema aquí en Ruta 44 conforme se acerquen los tiempos y ojalá no tengamos que vivir el episodio que se padeció en Tijuana con unas compras de pánico donde aparecieron algunos aprovechados de las circunstancias. Hasta la próxima.